Dios les bendiga, hermanos. Durante los viernes de este mes de abril y algunos de marzo también, hemos estado meditando, reflexionando en algunas enseñanzas desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Durante algunas semanas ya hemos meditado y también con la ayuda de nuestro hermano Molina, quien nos ha compartido algunas de las expresiones del Señor en la cruz. Desde un padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta el día de hoy que vamos a ver la última expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que fue la última expresión del Señor Jesús. Y durante todas estas 7 expresiones que el Señor Jesús dio en la cruz, nos ha dejado una gran enseñanza a Él para nuestra vida. Quiero invitarles para que puedan ir a la Biblia, Lucas 23, del 44 al 49. Y en este pasaje vamos a meditar. Lucas 23, del 44 al 49. Vamos a volverlo a leer. Dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Oremos. Señor, gracias te damos porque a través de la cruz tú nos has salvado, nos has dado vida nueva, vida eterna. Has abierto, Señor, el camino hacia el Padre a través de la cruz. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos seguir recordando lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por salvarnos. Y si hay entre nosotros alguien que aún no toma, Señor, la decisión de entregar su vida a Cristo, te ruego que hables a su vida. Y si hay alguien, Señor, conectado que aún no ha entregado su vida a Cristo, te ruego, Señor, que tú hables y que le hagas ver su necesidad de ti. En Cristo Jesús, Señor, nos encomendamos a ti para que tú nos hables. Amén. Jesús en la cruz dio palabras de ánimo, dio palabras de perdón. Jesús en la cruz dio palabras de aliento para sus discípulos, para María. Dio clamor hacia el Padre Celestial. Dio testimonio público el Señor Jesús desde la cruz. Por eso, la última frase, la última expresión de Jesús que está en Lucas 23, 46, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos lleva a reflexionar que podemos estar siempre en las manos de nuestro Padre Celestial. ¿En las manos de quién nos ponemos normalmente? A veces decimos que en las manos de Dios, ¿verdad? Que estamos en las manos de Dios y queremos y nos encomendamos a Él. Oramos pidiendo que nos proteja, leemos la Biblia y creemos lo que ahí nos dice, que Él está con nosotros. Pero nos encomendamos en las manos de nuestro Padre Celestial para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Porque el camino a Dios está abierto para todos nosotros, para toda persona. Y el Señor nos ha invitado para poder conocerle más a través de su Hijo Jesucristo, para que cuando Él toma el control de nuestra vida, entonces las cosas pueden ser diferentes y entonces podemos experimentar la verdad, la vida
y lo que significa realmente encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Muchas veces en nuestra cultura nos podemos encomendar a muchas cosas, ¿verdad? Y se dice, pues por ahí, encomiéndate a fulano o a fulana, encomiéndate a Dios, encomiéndate a la pata de conejo que traes ahí en el llavero, encomiéndate a lo que traes colgado en el espejo de tu carro, encomiéndate a la herradura que está ahí en tu casa o a la Biblia que tienes ahí abierta. Bueno, hay muchas cosas a quien las personas se encomiendan. Algunos dicen, no, yo nada más a Dios. Bueno, qué bueno que busquemos a Dios, pero nuestros hechos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, refleja que nos estamos encomendando a Dios. ¿Qué es encomendarnos a Dios? Nada más persinarnos, nada más hacer una oración fugaz. ¿Qué es encomendarnos a Dios? Bueno, va desde saber que Él está con nosotros hasta no olvidarnos de hacer su voluntad, de pedir que se haga su voluntad en nuestra vida y poder recordar que Él va con nosotros. Encomendarnos a Dios, ¿verdad? Sabiendo que estamos en sus manos, en las manos de nuestro Padre Celestial, implica no perdernos entre el mundo, sino recordar, como dice Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Si solamente por medio de Él se puede llegar al Padre Celestial. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, en palabras de Jesús. Entonces, en primer lugar, nuestro Padre Celestial nos sostiene en medio de las crisis oscuras de la vida. Si vamos allá al versículo 44, podemos ver que desde la hora tercera, dice la versión Reina Valera, otras versiones, sexta, y otras versiones dicen desde el mediodía. Entonces, el día judío empezaba a las 6 de la mañana. Entonces, 6 más 6, las 12 del día, ¿verdad? La hora novena eran las 3 de la tarde y así, ¿verdad? Entonces, por eso algunas versiones dicen como la hora sexta, otras versiones dicen como la mediodía, las 12 o las 3 de la tarde. Precisamente por eso. Pero dice de que desde el mediodía hasta la media tarde en toda la tierra quedó sumida en oscuridad. Algunos que les gusta investigar, ¿verdad? Dicen que a lo mejor un eclipse o que a lo mejor, no sé, algunas otras eventos de la naturaleza. Pero lo que la Biblia dice es que la tierra se oscureció cuando la hora se acercaba para que Jesús muriera en la cruz. La tierra se llenó de oscuridad, como si el enemigo quisiera proclamar un triunfo aparente. Pero más bien, el pecado de toda la humanidad cayó sobre Cristo. Alguien dijo, ¿verdad?, en sentido figurado, que fue tanto el pecado que cayó sobre Cristo que la tierra se oscureció. Fue tanta la maldad que cayó sobre el Señor Jesús que la tierra tuvo que llenarse de oscuridad por tanta maldad. Pero después, otra vez la luz. Pero después, en Cristo, la salvación, porque Él pagó por nuestros pecados. La tierra no se quedó en oscuridad. Cristo no se quedó cargando nuestros pecados, sino que Él pagó el precio. Pero Él volvió a vivir. Él hizo lo que tenía que hacer. Y la naturaleza, la tierra, sintió el peso de todo lo que Cristo cargó. La salvación, entonces, hermanos, está ahí para todos los que queramos entregar nuestra vida a Cristo. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Al tercer día resucitó. Y Él está ahora, ¿verdad?, llamando a la puerta de nuestra vida para que le dejemos entrar.
para que le demos el lugar principal de nuestra vida, para que reconozcamos el sacrificio que Él ha hecho. Y ese sacrificio bastó una vez y para siempre. No es necesario estarlo repitiendo una y otra vez. No es necesario añadirle algo más al sacrificio de Cristo, sino que el Señor nos dejó claro que la oscuridad fue momentánea, que su sacrificio fue una vez y para siempre. Y así la oscuridad de nuestra vida, por las crisis, por los problemas, será también momentánea si confiamos en Él. Si confiamos en Cristo, las crisis, la oscuridad de los problemas en nuestra vida podrá ser pasajera. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y en Isaías 9, 1 y 2, Isaías 9, 1 y 2 dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ciertamente la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando el Señor entregó el Espíritu, las tinieblas cubrieron la tierra. Se hizo silencio, se hizo oscuridad, pero después la luz regresó. Después podemos ver que hay esperanza, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Y este pasaje de Isaías se cumple, ¿verdad? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque el Señor Jesucristo resplandece en nuestra vida. Que a pesar de las oscuras crisis que podamos vivir, el Señor está con nosotros. A pesar de la oscura confusión que a veces cae sobre nuestra mente, el Señor está con nosotros. Y esta profecía se cumple también en nuestra vida, porque no tenemos por qué ya andar más en confusión, en oscuridad, sino que el Señor alumbra nuestro caminar. Ahí en el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo, pues vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, Él alumbra el camino para que nosotros también carguemos nuestras lámparas encendidas y vayamos con el Evangelio de Cristo, sabiendo que no habrá más oscuridad, no habrá más confusión, porque Él llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. El pecado trae oscuridad a nuestra vida, pero Cristo nos alumbra con su presencia cuando decidimos creer solamente en Él y seguirle. No que Cristo sea una opción más en nuestra baraja de creencias, sino que solamente Cristo, que nuestra confianza esté solamente en Cristo, y Él nos va a despertar, Él nos va a dejar ver, Él va a quitar toda oscuridad de nuestra vida, de nuestro entendimiento. En segundo lugar, vamos con el segundo punto, donde dice que nuestro Padre Celestial nos sostiene para que veamos su poder actuando. El versículo 45 de Lucas 23 dice, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, se partió por la mitad. Dios dijo, esto ya no es necesario. El poder de Dios actúa. Por eso nuestro Padre Celestial nos sostiene en sus manos para que podamos ver su poder, cómo se manifiesta su poder. El poder de Dios siempre se va a manifestar cuando nos enfocamos en su voluntad. Cristo hizo la voluntad de su Padre Celestial aún en la cruz, aún fue a la cruz obedeciendo al Señor.
Lo vemos también en que, como dice este pasaje, el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué es lo que hacía el velo del templo? Bueno, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces el velo se rompe, porque Dios dice, ya no es necesario esto. Mi pacto antiguo es roto. Mi nuevo pacto está ahora en Cristo. Ya no es necesario que el sacerdote judío entre al lugar santísimo para presentar expiación por los pecados del pueblo, porque el Cordero de Dios, que acaba de morir en la cruz, ya ha pagado por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el velo se rompe, para dar a entender que consumado es, para dar a entender que el Señor ha hecho todo, que nosotros no tenemos que agregarle algo más, sino que Cristo ya pagó el precio. Por eso el velo del templo se rompe. Con el sacrificio de Cristo ya no hay más necesidad de andar en la oscuridad. Ya no hay más necesidad de regresar a querer cumplir las leyes, la ley de Moisés, para querer ser salvos. A través de los escritos del Nuevo Testamento podemos ver que la ley entregada por Dios a su pueblo ahora nos deja ver que somos pecadores y que no podemos ser salvos cumpliendo la ley, porque es imposible salvarnos por nosotros mismos. Es imposible lograr cumplir toda la ley al pie de la letra y entonces querer ser justos, porque entonces, ¿en dónde queda el sacrificio de Cristo? La palabra dice en Romanos que somos justificados pues por la fe, y eso es lo que nos da paz para con Dios, no por nuestras buenas obras o porque seamos una muy buena persona, no, sino por lo que Cristo ya hizo. Y señal de que Dios estaba aprobando y aceptando lo que Cristo hizo, el velo del templo se partió por la mitad. Porque no hay que agregarle nada, ¿sí? No hay que agregarle nada más, ni una gota de sangre más, ni una gota de religiosidad más, ni una gota de tradición más, porque Cristo ya lo hizo todo. Lo que ahora nos corresponde a nosotros hacer es entregarnos a Él, abrir nuestra vida, nuestro corazón, para que el Señor tome el control de nuestra vida, para que Él reine, para que nosotros ahora tomemos esa cruz, nos neguemos en estar lejos de Dios, tomemos la cruz, para que esa cruz nos lleve a la presencia del Señor, porque ya no es el velo lo que separa al ser humano de Dios, del lugar santísimo, no. Siguen siendo nuestros pecados, pero ahora el puente es Cristo, no un ritual, sino Cristo. Cristo es el único que salva. Por eso Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Cristo. Entonces Dios quitó el velo, porque para eso murió el Señor Jesús. Y así quiere seguir quitando la maldad de nuestra vida, porque para eso vino Cristo, para cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. De ahí que en Juan 3, de donde nace ese hermoso pasaje de Juan 3:16, es una conversación que el Señor Jesús está teniendo con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley. Se sabía al derecho y al revés todo el Antiguo Testamento, lo enseñaba. Nicodemo escribía para enseñar a sus alumnos fariseos. Era un maestro, los comentaristas, que se movía por todo el pueblo de Israel, por las diferentes ciudades y pueblos, enseñando y supervisando que se enseñara correctamente la ley. Pero cuando Jesús
o más bien cuando Nicodemo se da cuenta que Jesús está ahí, de las obras que el Señor Jesús hace y del hambre, sobre todo del hambre que tenía Nicodemo por conocer mejor a Dios, es entonces que Nicodemo va y lo busca. Por eso, mis hermanos, necesitamos nosotros también buscar al Señor Jesús. No importa cuánto pensemos que sabemos, siempre vamos a necesitar de Cristo. No importa si no sabemos la Biblia al derecho y al revés, porque lo más importante es que la vivamos al derecho y al revés. Que la vivamos cuando tenemos crisis y cuando tenemos éxitos, que la vivamos en los días de invierno y de verano, que la vivamos en todo tiempo en el templo y fuera de él. Eso es lo importante, que podamos vivir el evangelio de Cristo. Y así como Nicodemo fue y buscó ese encuentro con Jesús, y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que cambies tu manera de pensar y que cambies tu manera de vivir. Y entonces esas palabras, hagan de cuenta que partieron por la mitad a Nicodemo. Hicieron pedacitos toda su doctrina, toda su religiosidad, todo lo que él creía ser, lo hicieron pedacitos. Y Nicodemo pudo darse cuenta de su necesidad de creer en el Hijo de Dios. Y de la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de nuestra necesidad de creer en Cristo, porque cuando creemos en Cristo, su poder se manifiesta en nuestra vida. El mover de Dios no se da en medio de una gran incredulidad. El mover de Cristo nunca se va a dar donde hay mucha falta de fe, sino en medio de una gran y maravillosa fe. ¿Acaso Jesús no le dijo a la mujer sirofenicia, grande es tu fe? ¿Acaso el Señor Jesús no le dijo a la mujer con flujo de sangre, tu fe te ha salvado? ¿Acaso el Señor Jesús no le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y así el Señor Jesús, ¿verdad? En los evangelios podemos ver cómo exalta la fe. Eso es lo único que el Señor Jesús exalta en las personas. Su fe en Dios, su fe en el lugar correcto. No lo mucho que saben, no lo mucho que hacen, sino la fe en el lugar correcto. Si queremos ver el mover de Dios, si queremos ver su poder, necesitamos menos incredulidad y más fe. ¿Por qué esos 4 amigos bajaron por el techo al paralítico? Para ver si acaso, porque tenían fe. ¿Y cómo está nuestra fe? Creemos que el Señor nos puede librar de densa oscuridad. Nos encomendamos al Señor porque creemos que Él puede cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. La Biblia dice en Juan 11:40, precisamente el pasaje que yo les comentaba ahorita, cuando antes de que Jesús resucitara a Lázaro, Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Estamos creyendo? Entonces, démonos cuenta de la gloria de Dios a nuestro alrededor. Démonos cuenta de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Porque si decimos que estamos creyendo, entonces Dios se está moviendo en nuestra vida y a nuestro alrededor. Le estamos viendo, le estamos percibiendo, estamos viendo la maravillosa mano del Señor actuando. Porque si decimos que tenemos fe, entonces debemos notar cómo el Señor se mueve. Y si no estamos viendo cómo el Señor se mueve, entonces pidámosle al Señor Jesús, Señor, aumenta mi fe. Quiero más,
Quiero creer más, quiero creer mejor. Líbrame de las dudas de esta mente mía. Líbrame de las dudas en las que luego caigo y ayúdame a creer. Entonces es importante preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos creyendo en Dios? ¿Qué tipo de fe estamos ejerciendo? Si queremos ver el poder de Dios moviéndose en nuestra vida, necesitamos crecer en nuestra fe. Nuestro Padre Celestial nos sostiene para que veamos su poder actuando, pero necesitamos tener fe. Dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Gracias, Señor. Le dirías a esta montaña, a este monte, muévete. Y ese monte se movería. Y a veces el monte más pesado somos nosotros mismos. ¿Sí? O sea, la montaña más dura de mover es uno, muchas veces. Y necesitamos, ¿verdad? Decirle, Señor, muéveme más cerca de ti, muéveme a tener más fe, muéveme, Señor, a que tenga una mejor relación contigo. Anhelo ver tu gloria, anhelo ver tu poder, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Señor, mira, con esto batallo y con esto sigo batallando, Señor, ayúdame. O sea, eso es movernos hacia Él, hacia donde está Dios y decirle, Señor, sosténme, Señor, porque yo solo no puedo, pero solo dependiendo de ti, sé que podré lograrlo. Número 3, vamos con la tercera enseñanza. Dice así, nuestro Padre Celestial nos sostiene cuando reconocemos que solo Él puede. Que solo Él puede hacer todo. Que solo Él puede hacer las cosas. Miren, el versículo 46, de ahí de Lucas 23, dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Muchas veces buscamos a Dios porque creemos que ya estamos expirando. O sea, buscamos a Dios cuando ya sentimos que mi última opción. Ya, pues a ver si un milagro, ¿no? Porque ya intentamos todo y nada. Y debe ser todo lo contrario. El Señor Jesús se encomienda a su Padre Celestial porque sabe que solo Él puede socorrerlo. Así que estas palabras de Cristo en la cruz tienen una gran enseñanza para nosotros. Pues en todo momento, estas palabras nos enseñan que en todo momento podemos clamar a nuestro Padre Celestial y saber que seremos escuchados. Saber que Dios nos dará conforme a lo que necesitamos, porque Él puede. Dios puede cambiarme, Dios puede ayudarme, Dios puede salvarme, Dios puede cambiar mi forma de pensar y mi forma de ser. Dios puede, si tan solo yo creo, si tan solo me entrego, si tan solo confío. Dios puede hacer lo que yo no puedo y a veces lo que ni quiero. Pero Dios está ahí tocando a la puerta de mi vida para que me dé cuenta de que Dios puede. Así que debemos pensar en manos de quién nos estamos poniendo. Porque podremos orar a Dios, podremos pedirle que nos ayude, pero terminar haciendo lo que queramos. Y eso para nada es encomendarnos a Dios. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Y en una de esas muchas veces que el pueblo se rebela contra Moisés y le pide agua porque se estaban sedientos y estaba muriendo el ganado, ¿verdad? Y el pueblo se empezó a quejar, ay, nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto.
¿sí? Y empezó la queja. Y entonces Moisés va al tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios. Moisés y Aarón se postran y Dios habla con ellos y les dice, Moisés, he escuchado el clamor del pueblo, ¿sí? Y Dios le dice a Moisés, háblale a la peña, a la roca, agarra el bastón, ¿sí? Agarra el bastón, que es señal de mi presencia contigo, pero no le vas a pegar, háblale a la roca y brotará agua. Pero en la desesperación, en la frustración, en esa crisis, ¿verdad? Por el tumulto y por la presión del pueblo, Moisés agarra y, como ya lo había hecho antes así, dijo, pues otra vez, y golpea la roca y dice algo, dice algunas palabras que le roba la gloria a Dios. Y entonces sale agua de la roca, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Sale agua de la roca, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa, pero hubo una consecuencia para la desobediencia de Moisés. En ese instante Dios le dice, no vas a entrar ni tú ni Aarón a la tierra prometida por robarme la gloria y por desobedecerme. Y eso nos hace pensar, o sea, buscamos a Dios, vamos a Él, ¿verdad? En medio de las dificultades o en medio de cualquier necesidad, vamos a Dios, clamamos a Él, nos postramos, oramos y oramos, leemos la Biblia, entendemos lo que Él nos dice, lo entendemos, dice, sí, tengo que hacer esto, Dios me lo está diciendo, pero si terminamos haciendo nuestra voluntad, entonces, ¿a quién nos estamos encomendando? Entonces, renegamos a veces por las consecuencias de hacer nuestra propia voluntad. Renegamos porque no pensamos que es justo pagar las consecuencias por nuestras malas decisiones. Qué incongruentes somos, ¿no? A veces, como personas. Pensamos que ya porque le pedimos a Dios, porque fuimos a Dios, Dios tiene que respaldar cualquier decisión que tomemos, pero no se trata de eso. Se trata de hacer su voluntad. Se trata de alinearnos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro actuar a lo que Él nos dice. ¿Saben? No debemos orar para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que se haga la de Él. No debemos orar a Dios para decirle que bendiga nuestros planes, sino someternos a los de Él. Si decimos que solo Dios puede cambiar nuestro ser, demostrémoslo con nuestros hechos. Si cantamos que el Señor es fuerte y poderoso y puede transformar nuestra vida, demostrémoslo con nuestros hechos. Si decimos que solo Él puede hacer todo, demostrémoslo obedeciéndole. La Biblia dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Palabras de un sabio ángel, de un mensajero de Dios, ¿verdad? Que va a María y le dice, ¿verdad? Tu pariente Elizabeth también está embarazada, porque nada hay imposible para Dios. Vivamos entonces dando a conocer que Dios todo lo puede. ¿Cómo es la mejor manera de testificar que Dios todo lo puede? Con un testimonio de obediencia, de fe y de amor. Con un testimonio sometiéndonos al Señor. No buscándolo y después haciendo lo que yo quiero, sino buscándolo para hacer lo que Él me muestra. De eso se trata, por eso buscamos a Dios, para decirle, Señor, hágase tu voluntad. Buscamos su dirección porque sabemos que es lo mejor, pero no para terminar diciendo, bueno, ya con estas 2, 3 palabras que me dices, ya como que me fortalecí, ya son vitamina para mí y ahora sí, yo voy a hacer lo que se me antoja. No vamos a Dios nada más para eso. Sí, qué bueno que Dios nos fortalece, qué bueno que Dios nos alimenta y nos levanta, pero debe ser para mantenernos alineados a Él.
Y en último lugar, la cuarta enseñanza, ahí en Lucas 23 del 47 al 49, dice, nuestro Padre Celestial nos sostiene para que demos a conocer su poder. Dios tiene poder, ¿verdad? Un poder ilimitado, un poder infinito, un gran poder. Y miren, desde la cruz Jesucristo da a conocer el poder de Dios. Los discípulos al pie de la cruz dan a conocer el poder de Dios. El centurión romano alaba a Dios reconociendo su poder. ¿Y nosotros? Somos invitados también para alabar a Dios. Somos invitados nosotros, todos sus hijos, como iglesia, todo el mundo. Estamos invitados para alabar a Dios, para reconocerle como el único Dios, para reconocer a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. La invitación es para todos. Cristo murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso todo lo que Dios hace, necesitamos darlo a conocer. El cómo Dios nos sostiene, necesitamos darlo a conocer. Los cambios que Dios ha operado en nuestra vida, necesitamos darlo a conocer. El cómo Dios nos cuida, desde a lo mejor el más mínimo detalle para nosotros hasta la más grande experiencia que hemos vivido, necesitamos darla a conocer. Porque el consuelo y la protección que Dios nos ha dado a nosotros, también la necesitan otras personas. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es de bendición para otros. El cómo Dios nos ha ayudado una o mil veces puede ser de consuelo y de testimonio y puede ayudar a que otras personas se acerquen al Señor. Todos hemos tenido una experiencia con Dios. Y cuando nos atrevemos a compartirla, podemos bendecir a quienes le necesitan. Podemos compartir que el Señor, a pesar de cómo somos, porque no somos perfectos y estamos muy lejos de ser buenos, a pesar de lo que somos, el Señor nos ayuda, nos guarda, nos sostiene, tiene misericordia, nos muestra su gracia. Su gran amor es para con nosotros, que a pesar de siendo pecadores, Cristo ha muerto por todos nosotros. Así que lo que el Señor nos está dando, otros también lo necesitan. Dios quiere usarnos para que llevemos su consuelo, para que acerquemos a otras personas a Él. La Biblia dice en Mateo 9, 21 y 22 lo siguiente. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí la palabra salvación es sinónimo de sanidad, porque la mujer tenía flujo de sangre. Pero ella decía, si tan solo toco la bastilla de la túnica de Jesús, entonces yo sé que el Señor me puede salvar. Ella decía, con poquito de Jesús va a ser la gran diferencia en mi vida. Y eso es, hermanos. Si con poquito de Jesús en nosotros, el Señor sigue trabajando, el Señor sigue obrando, el Señor nos sigue mostrando su amor y misericordia. Ahora imagínense si nos acercamos más a Él, si su presencia nos llena, pues sigamos alimentándonos de Él. Si su palabra nos conforta, sigamos yendo a su palabra. Si su presencia nos hace cimbrar y nos hace temblar, no nos alejemos de Él. Si esta mujer decía, si tan solo toco el borde de su manto, las cosas van a ser diferentes. Si tan solo nos acercamos a Cristo,
las cosas van a ser diferentes. Si nos atrevemos a ir un poco más cerca de nuestro Señor Jesucristo, las cosas pueden ser diferentes. Porque el Señor Jesús para eso murió. Para eso soportó latigazos, insultos, corona de espina, la cruz, los clavos, la lanza en su costado, las burlas y muchas cosas más. Para eso lo soportó, para darnos salvación y para darnos una experiencia con Dios que cambie nuestra vida para bien y para siempre. Para eso murió Cristo en la cruz, para que nosotros podamos acercarnos a Dios y experimentar el cambio verdadero que tanto andamos buscando, para llenar ese hueco en nuestra vida que tanto andamos buscando cómo llenarlo aquí y allá. Para eso murió Cristo, para que ese vacío en nuestro corazón nos demos cuenta que ese vacío tiene forma de cruz y que la cruz de Cristo es la que va a embonar ahí en ese vacío de nuestro corazón, y entonces las cosas van a ser diferentes y entonces las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho con todos nosotros, por favor, vayamos y contémoslos lo más pronto posible. El poder de Dios que nos ha sanado, hay que anunciarlo. El poder de Dios que nos ha salvado, hay que proclamarlo. La misericordia de Dios que está con nosotros cada día, hay que compartirla. Y así como tú estás en manos de tu Padre Celestial, también Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte para que otras personas se entreguen en sus manos, porque tú les cuentas la historia de Cristo. Entendamos que este pasaje de Jesús en la cruz, cuando el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tiene que llevarnos a decir: bueno, sí, el Señor Jesucristo quería estar con su Padre Celestial y sabía que nada más Él lo podía ayudar. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para rechazar lo que Cristo ha hecho y quiere hacer en nuestra vida? Si Cristo se encomendó en las manos del Padre Celestial, ¿quién soy yo para sentirme autosuficiente? ¿Quién soy yo para sentirme y actuar como todopoderoso? Cuando es Cristo el que me está mostrando el ejemplo, el que me quiere guiar hacia el Padre, el que quiere que estas mismas palabras salgan de mi boca y poder decir: Señor, sin ti no soy nadie. Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi protector. Y poder decir como el centurión romano: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quiero invitarles para que inclinen su cabeza y orar a Dios. Y ahí en tu lugar, yo quiero invitarte para que comprendas que Dios te está invitando para que estas palabras las hagas tuyas. ¿Verdaderamente crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente le has recibido en tu vida? ¿Verdaderamente te estás encomendando en las manos de tu Padre Celestial? ¿Verdaderamente quieres entregar tu vida al Señor Jesús? ¿Verdaderamente quieres que Él haga la diferencia total y plena en ti? ¿Verdaderamente quieres conocerle más? ¿Verdaderamente quieres experimentar su poder? ¿Verdaderamente quieres que tu fe aumente? Entrega tu vida a Cristo. Entrega hoy tu vida a Cristo. No estoy hablando de que lo recibas en tu corazón por primera vez.
Estoy hablando de que entregues tu vida a Cristo. Y así como el Señor Jesús dijo, está hecho, también tú también puedes decir, Señor, está hecho. Me he entregado a ti. Me he entregado, Señor, a ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder entregarnos a ti. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos, de tus hijas, Señor, en este lugar, conectados o escuchándolo, Señor. Escucha nuestro clamor. Padre, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Llena de valor, llena de fe nuestra vida. Y que podamos, Señor, entregarnos a ti. No más o menos, no de vez en cuando, no cada Semana Santa, sino cada instante de nuestra vida. A ti damos la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.